Profesionales excepcionales. Con Javier Pascual. Con el patrocinio de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial. Buenas tardes, seguidores de Profesionales Excepcionales. Continuamos hoy con otro de nuestros invitados que ya nos ha deleitado en un programa anterior contándonos acerca de su opinión sobre la enseñanza, que además nos ha contado cuál ha sido la experiencia vital en todas sus facetas a lo largo de su vida profesional ya muy extensa, que ha ocupado además unos puestos de relevancia extraordinarios que ya hemos comentado, y con el cual hoy además queremos completar esta entrevista de hoy hablando de un tema que a él le apasiona. Cuando preparamos esta entrevista además con él, vimos que la parte que vamos a tratar hoy es su gran pasión. Él nos decía el otro día que es muy apasionado y es cierto que él ha desarrollado una de esas pasiones dentro del ámbito europeo. Y además, dentro de esa pasión que tiene él, que es la escritura, ¿no? Él es autor de diversos libros y tu último libro, que se llama Las inquietudes de un europeo, ¿no? ¿Cuál de ellos? Tienes varios, porque aparte de los que tienes de temas técnicos y de matemáticas, este ya debe ser el quinto. Tengo Mi París, Pasión por la Educación, Inquietud de un Europeo. Y ahora estoy trabajando uno que es Buscando a Ulises. Bueno, el próximo, si quieres, luego al final nos puedes contar algo de él. Pero está algo verde aún. Si es bueno, una primicia, lo dejamos sí, para otra entrevista. Puedo. Inquietudes de un Europeo ha salido a la venta hace poco, ¿no? Sí. Lo estás promocionando ahora. Y a mí me gustaría hablar de tu opinión sobre la Unión Europea, que nos preocupa a todos, ¿no? Todos votamos. Hay algunos que no saben muy bien para qué votan a tantos gobiernos, ¿no? Tenemos muchos gobiernos. En España tenemos los autonómicos, como en otros países de Europa. Y luego tenemos el gobierno central, luego tenemos el gobierno europeo, el Parlamento de Estrasburgo, luego tenemos la Comisión Europea, que mucha gente creo que tampoco sabe muy bien en qué consiste todo esto de la Comisión Europea ni la labor que hace. Mi opinión, yo creo que la Unión Europea ha hecho cosas extraordinarias, lo comentabas tú el otro día, el tema de la armonización cultural y humanística de los chicos jóvenes, ¿no? A través del Erasmus ha sido espectacular. Hoy en día ya hay chicos alemanes que parecen creativos y todo. Con eso estoy haciendo broma, no es que digo que los alemanes, pero sí les cuesta o les ha costado muchos años el pasar esa creatividad porque son mentes muy organizadas. Y yo creo que ahora mismo ya es fácil encontrar en todas las culturas europeas similitudes, ¿no? Yo creo que eso ha sido espectacular, ese cambio que ha dado la Unión Europea. Pero yo he seguido teniendo problemas para vender media tensión española. El que no sepa, media tensión son los transformadores y esos centros de transformación grandes, ¿no? Porque cada compañía, bueno, ya en España cada compañía tiene su propia normativa, pero que además para venderlas en Francia, que además son muy protectores por su propio mercado, es difícil. Yo creo que a nivel de armonización de regulaciones todavía hay un gap tremendo. Tenemos el Banco Europeo, que vas a comentar tú seguramente también del papel y de la gran integración que ha supuesto el euro, pero todavía tenemos legislaciones muy diferentes en los países, ¿no? Y además a nivel impositivo también. O sea, que realmente esto nos marca todavía, y a nivel cultural hay muchos desencantos, ¿no? Hay muchas fuerzas a nivel cultural dentro de cada uno de nuestros países, incluso dentro de nuestros países que lo estamos viviendo, que lo hemos vivido. Y de hecho hay países que por ahí que han iniciado separaciones, ¿no? Con la antigua Yugoslavia. Con lo cual, el panorama, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué es lo que quieres transmitirnos en ese libro? Y te dejo, tienes todo el programa para hablar de ello. Haremos un pequeño corte luego a la mitad. Bueno, mi reflexión que recoge el libro va sobre el estudio del futuro de Europa visto como el conjunto de obstáculos que se deben salvar
para avanzar en un proyecto de integración supranacional de las naciones anteriores en un proyecto común que es la Unión Europea. El cómo lo vemos, bueno, pues evidentemente podríamos pensar el momento malo o que el momento es bueno, o que sea. Lo cierto es que salvo el caso del Brexit, no ha habido ningún interés en ningún momento de querer salir de la Unión. En cambio, hay una lista de países esperando entrar. Eso es un sitio que es muy atractivo para llegar a formar parte de él. El tema de la Unión Europea pues es complejo y es muy difícil de dar un resultado, una calificación. ¿Cómo está el tema? ¿Mal? ¿Está bien? ¿Cuál es la situación? Es necesario mirar un poquito hacia atrás para también plantearse inmediatamente cómo está el tema hacia adelante. Hay pensadores que dicen que el tema para entender la vida hay que mirar hacia atrás y que para vivirla hay que mirar hacia adelante. Ese es un tema que está ahí y que debiéramos de plantearnos cómo ha ido el asunto de la construcción europea hasta ahora para plantearnos y a partir de ahora cómo hacerlo hacia adelante. Aprender del pasado. Aprender Esto del que no pasado. suele hacer nadie. ¿Eh? Esto que suele hacer muy poca gente, ¿no? Bueno, pero es conocer la realidad. Es decir, lo cierto es que la construcción, y mirar del pasado no se trata de ir al tiempo de los romanos, ¿no? Sino del tiempo actual movido por unas ansias de paz, ya desde hace 200 años, lo que más agitaba a Europa, y unas ansias de paz y al mismo tiempo una extensión de los valores ilustrados. Eso, dicho así, quiero entrar un poquito en ello. El tema de construir un proyecto político unificador en Europa arranca, se puede decir, que desde 1814, tiene una cierta fecha fundacional, cuando se publica el libro La reorganización de la sociedad europea. En él, Saint-Simon, que era su autor, proponía que se construyese una sociedad europea basada en lo que se llamaban las artes de la paz, que era la industria y la ciencia. Bueno, a partir de ello se inicia un proceso de querer trabajar en una línea que acabase de una vez con las guerras que han asolado Europa. Una historia que es anterior a Saint-Simon, porque el propio Kant ya habla de una Federación Europea de la Paz, una Federación Republicana Europea de la Paz, o el propio Beethoven se compromete toda su vida, pero incluso el siglo XIX, no voy a hacer un recorrido histórico que nos agotaría, el siglo XIX es un siglo en el cual está una fijación permanente en los grandes pensadores del siglo XIX en la búsqueda de la paz, en acabar con una historia que lo peor aún no ha acabado en ese siglo XIX, porque después de la guerra franco-prusiana vienen las dos guerras mundiales, es decir, entre 1870 y 1945 son 75 años de carnicerías entre europeos. Pero sí que hay ya movimientos europeístas basados en la paz. El propio Víctor Hugo, para mí, es el paradigma de la paz en Europa. Pero Berta von Suttner, que llega a escribir un libro, esta mujer, se llama Bajo las armas, que se convierte en un bestseller europeo, quizá de los primeros bestsellers que hay en su momento. ¿Qué año fue aquello? 1880 y tantos, 1890. Oh. Tuvo el premio Nobel de la Paz luego a principios del siglo XX, y así hay muchos. Surgen los movimientos europeístas, surge ahí encuentros que en Viena propone Kalergi
para reunir a los pacifistas. Surge también los encuentros de La Haya, donde hay un español que ocupa una posición destacada y primera, que es Salvador de Madariaga, etc. Pero lo cierto es que se ha intentado hacer encuentros, reuniones, etcétera, pero construcciones 1845 aún no se ha hecho ni una. Y es justamente en ese momento, tras las ruinas de la Segunda Guerra Mundial, cuando mentes sensatas en Europa, del mundo de la política y del pensamiento, creen que eso ya no puede seguir. Y entonces surge lo que en 1950 dará lugar a la declaración fundacional de la Europa actual, que es la declaración Schuman. Es decir, ahí es donde se pone en marcha el tándem de Maurice Schuman, el ministro, y su colaborador francés. Me acuerdo ahora el nombre. No te preocupes, luego seguro que te acuerdas. Y entonces es el primer paso. Al paso, el año siguiente, eso es el 50. En el 51 se crea ya la CECA, la Confederación Europea del Carbón y el Acero. Y finalmente en el año 57 se firma el Tratado de Roma. Y hay nace 6 como países. Como una alianza estratégica desde el punto de vista económico. Sí. ¿No? Y ese, donde ya culmina las ideas de ese tándem que antes solo me acordaba la mitad. El otro es Jean Monnet. Jean Monnet con Schuman. Se dice que Schuman era la voz y Jean Monnet el pensador, pero es la locomotora franco-alemana en aquel momento. Bueno, pues entonces esa historia empieza a avanzar y así se van. Hay un tiempo muy bueno en Europa, que es lo que se llaman los 30 gloriosa, los 30 años de crecimiento del PIB por encima de todo, desde el 45 hasta el 75. Y finalmente ya nos situamos en el siglo, para ir rápido, en el siglo XXI, y ya la idea de unir a Europa para que haya paz parece que está conseguido. Y no ha habido más guerras entre los países que forman parte de esa Unión Europea. Pero también ya ha perdido la novedad. Y las generaciones se van sucediendo unas a otras y los más jóvenes cada vez consideran que ese tema ya es obvio, ya se da por descontado, como se dice. Hay un chico, una persona, pero en aquel momento un joven canario de Santa Cruz de Tenerife, que en un artículo en La Opinión de Tenerife, que él se llama Luis Alvarado, pues él dice que 60 años de paz ya no son suficientes. Y tiene razón. Entonces, si no son suficientes, ya los jóvenes esperan más, esperan que se integren, que simplemente una convivencia uno al lado de otro con algunas cesiones, pero poco más, no son suficientes. ¿Cómo avanzar más? Y ahí es donde viene mi planteamiento en el libro. Es decir, si la paz ya no es suficiente, paz es una condición necesaria, pero no suficiente. Es necesaria, claro. Si no podemos hablar de otras cosas si se acaba la paz. Dentro de la Unión Europea. No estoy hablando, por ejemplo, de casos, como ahora se diría, de Ucrania. Entonces, ¿qué se puede aportar? Yo aporto un planteamiento. ¿Tú crees que está en riesgo ahora mismo la Unión Europea? Yo creo que no. Con estos cambios, además, sobre todo por el crecimiento de la Guerra Fría, del incremento del armamento. Sí, ahora podemos hablar de eso, de la situación como está, incluso con la segunda llegada de Trump al poder, los colaboradores suyos, las turbulencias que hay en Europa. Bueno, si te parece, lo comentamos. Entonces, ¿cuál es el planteamiento que puede ser? Pues yo puedo dar uno, que es el que quiero dar. No quiere decir que sea el único, ni que sea el capital. Para mí sí que lo es, pero puede haber otros. Tenemos que avanzar en la construcción de la Europa del conocimiento, es decir, la Europa de la educación y la ciencia. La Europa de la educación y la ciencia. ¿Y por qué ahora hay que hablar de la Europa de la ciencia? Pues porque hemos vivido en estos años unas circunstancias que son muy proclives para sacar esa conclusión. En la propia pandemia, cómo se puso nuestro mundo en riesgo de una forma tremenda y cómo
algo asombroso en la historia de la medicina es que las vacunas se alcanzasen en menos de un año, cuando normalmente eran 20, 30 años lo que se necesitaba. Al mismo tiempo, los temas de contaminación, de tema climático, todo, la necesidad que hay que resolver esos temas y muchas otras historias que han ido surgiendo que en medicina, en medio ambiente, en calidad de vida, etcétera, se van necesitando cada vez más proyectos de investigación y aplicación de esos conocimientos a toda la sociedad. Y al mismo tiempo la educación. Entonces, ¿eso qué significa? Que una Europa de la educación y la ciencia puede ser el paso siguiente, el añadido a esa Europa de la paz. ¿Por qué la educación y la ciencia? La ciencia es evidente, que lo que digo. Es más, basta con recordar un caso para dar un argumento más a favor de lo que digo. Resulta que hablo de temas biosanitarios, una serie de ellos, pero también ya en los tiempos que hemos tenido pasados, en los últimos 40 años, resulta que ha habido un proyecto de los europeos que ha unido mucho a los europeos, que es Airbus. Airbus ha sido una conjunción, una coordinación de centros tecnológicos, centros de investigación, no solo son los de Toulouse, ni mucho menos, no Sevilla, ¿no? Sino de toda Europa, que han trabajado en un proyecto conjunto y que de repente, de no tener prácticamente, que no teníamos industria aeronáutica, nos hemos convertido en líderes al nivel de los más importantes, al nivel de Boeing, o para mí por encima, en el caso de Airbus. ¿Y la educación? ¿Qué pasa con la educación? Bueno, pues la educación ha ido en retraso. Comentábamos antes el tema de que la educación, pues bueno, generaba recelos el que se hiciese transferencia de competencias en educación de los países a las instancias europeas, y que hasta si el Tratado de Roma se hace en el año 57, no hay ni una sola mención en el Tratado de Roma sobre la educación de los europeos. Nada. Es decir, que acciones comunes de los europeos sobre educación, ninguna. Y hasta el año 73, en el que se presenta el informe Jan, no hay ningún planteamiento. Y es en el informe Jan donde se establece una serie de premisas sobre la movilidad de los jóvenes, sobre el intercambio de profesorado, etcétera, en el cual subyace lo que después vendrá con Erasmus, Espacio Europeo de Educación Superior, Bolonia, lo que sea. Arranca todo de ahí. Entonces ahí surgen esa combinación de esas dos ideas. Bueno, entonces para hacer esto posible, ¿qué ocurre? ¿Podemos avanzar sin miedo? ¿Cuáles son las dificultades que podemos encontrarnos? Luego entraré en el detalle de las siguientes, pero a este primer paso. Pues en primer lugar hay unos problemas de gobernanza, de cesión de soberanía y de la toma de decisiones por unanimidad. Eso es un lastre muy grande para el avance de la construcción de una Europa unida. Pero además de esa cesión de la soberanía, también se da el hecho del crecimiento rápido que tras la caída del muro de Berlín se produce en la ampliación hacia la Europa del Este. Es como si, y hasta se podría quitar el como si, se tuviese que pagar a Alemania el haber sido durante tantos años la primera inversora, la primera donante de fondos en la construcción europea. Hay una sensación que se le debe a Alemania recompensar de alguna forma. Y claro, todos estos países que se van hacia el este son países que eran mercados alemanes, de los productos, de la manufactura y todo eso. Por lo tanto, ahí se produce esa historia ahí. ¿Qué pasa? Pues entonces pasa que tenemos esa dificultad en primer lugar y luego tendremos que avanzar en un camino que nos lleve a salvar otras dificultades muy típicas europeas, como por ejemplo que construir Europa se ha aceptado que es algo que se hace mediante 2 pasos adelante y 1 hacia atrás. No ha sido un camino constante, lineal hacia adelante, 2 pasos hacia adelante y hacia atrás. Y cuando se produce un segundo paso hacia atrás, en un momento determinado, por ejemplo, tras el rechazo del texto de Giscard para la Constitución Europea, se produce una gran sensación de pesimismo. Hay un pesimismo muy grande.
Y todo eso se ha traducido en lentitud. Es decir, ahí aparece, junto a las dificultades de gobernanza, la lentitud. Decía en sus memorias Jean Monnet, 2 años antes de morirse, publicó el año 81 y murió el 79, que dice: todo el mundo está avanzando muy deprisa y Europa, que tanto había avanzado, se detiene en el camino. No puede pararse, porque pararse es retroceder. Entonces, dichas esas cosas, volvamos al título del libro. Inquietud en europeo. Inquietud es una palabra que tiene 2 sentidos. Yo por lo menos lo he utilizado con esa intención. Una es la de desasosiego, y por eso creo que el título correspondía al tiempo actual. Un tiempo de desasosiego, de dudas. Y al mismo tiempo, otros significados de la inquietud intelectual, el sentido intelectual de construir entre todos. Eso llevaría a que, por ejemplo, hace poco en un libro de Fels le recogía unas declaraciones de Habermas en las cuales decía que pasa el tiempo y todo aquello al cual él había dedicado su vida poco a poco se está desmoronando, se viene abajo. Y él, Habermas, que está considerado como un optimista ilustrado. Entonces, ¿esto qué es? En un artículo del País, poco después de eso, le respondió Fernando Vallespín, no respondió, sino que hacía su comentario. Fernando Vallespín, que decía: bueno, pues precisamente lo nuestro, lo que nos corresponde a nosotros, es recuperar esas energías y esas ganas de seguir avanzando, y que aquello que pensaba Habermas que se desmorona, que no se desmorone y que pueda salir. ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues quizás en esta larga conversación puedo ya aportar alguna idea concreta, aunque no va a ser muy concreta, luego sí que diré alguna más concreta. Hay un político en Europa, desde que se empezó la Constitución Europea en el año 57, que es el que más ha hecho por el avance de Europa. No fue Kohl, mira que fue importante, no fue Adenauer, que también fue muy importante, Mitterrand, etc. Fue Jacques Delors. Jacques Delors decía que él propugnaba el optimismo como forma de hacer política. Y que es verdad que su tiempo contagió a todos los que trabajaban con él en diferentes instancias, la Comisión, el Parlamento, etcétera, en ese optimismo. ¿En qué se tradujo? Bueno, pues que es el tiempo del euro, es el tiempo de Maastricht, es el tiempo de Schengen, es el tiempo de Erasmus. Todo eso se hizo siendo Delors presidente de la Constitución. Grandes realizaciones. Entonces, hay que aceptarle esa parte de realidad. Entonces, llegamos al momento, bueno, quizá, no quiero saltármelo, estoy hablando de franceses, alemanes y españoles. Citaba, y como no, a Salvador de Madariaga, pero ¿y qué más? Bueno, pues hay que recordar, aunque sea de pasada, pero de grandes personajes europeístas que ha habido en España. Decía Marcelino Domingo, que fue ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes de la Segunda República, decía que Europa es la patria de la que merece la pena ser patriota. Y en esa línea hay que incluir a Ortega, hay que incluir al propio Azaña, incluso el Unamuno de su juventud, que habla de europeizar España. Hay que incluir a Rafael de Altamira, a muchos otros que no quiero extenderme podría citar unos cuantos, pero creo que con eso ya es el recordatorio, lo he hecho. Entonces, bueno, así las cosas. Europa, ¿cómo está? ¿Europa está viva el proyecto o no merece la pena seguir luchando porque parece que hay ahora muchas fuerzas opositoras? Simplemente repasamos en los últimos 5 años, y por no detenernos ahora en el 2024-25, pues veremos que si vemos valores positivos y valores negativos, en estos 5 años Europa resolvió muy bien lo de Brexit. Europa ha sabido resolver otros temas que le han dado capacidad de salir adelante.
Ha habido otros que han sido peores. El tema de la deuda, ¿cómo se llama?, común para asuntos de defensa, pues ahí no se resolvió bien. En el tema de Gaza tampoco. Pero tenemos historias que nos dan una base para avanzar. Vamos a plantearnos alguna. El tema de... aceptemos que el proyecto de Europa puede ser el proyecto para que el mundo sea tripolar. Estados Unidos, sería lo deseable. China y una Unión Europea que aún no es, pero que podría ser. Entonces, ¿cómo sería si manejamos algunos indicadores al respecto? Por ejemplo, el tema de comercio exterior o del PIB siempre nos sitúa en primer, segundo y en algún caso tercer lugar. El PIB per cápita es el segundo de ellos. En comercio exterior estamos el segundo, etcétera. Entonces, yo creo que ahí, situación de Europa, potencia con capacidad de generar riqueza, de exportación de productos, de importación, es decir, de liderazgo junto con los otros dos, sería, y además estabilizaría al mundo, sin duda. Esa es una cuestión que yo creo que habría que plantearla. Si vamos a algo más local para nosotros los españoles, hay que recordar lo que significó los años posteriores a la entrada de España en la Unión Europea, o la Comunidad Europea, como se llamaba en aquel tiempo. Significó que las infraestructuras del país y los medios de transporte, el AVE, las carreteras, todo eso provienen de esa época. Total, hasta el año 99, desde que entró España, el 86 hasta el 99, entraron en España de fondos europeos 6 billones de pesetas. 6 billones de pesetas, billones nuestros, no sajones. Por lo tanto, eso es así. Incluso luego el paquete que se llamaba de los dos también tuvo una gran importancia en España. ¿Qué significa? Eso es mirar hacia atrás. ¿Qué significa en este momento las dificultades actuales? ¿Una razón para abandonar o una razón para tener fe que nos pueden incluso ser positivas? Y me estoy refiriendo al tema de la inmigración, el tema clave que tanto ha marcado la reacción de populismos antieuropeístas en este tiempo. Bueno, hay algún estudio, pero no voy a entrar porque no conozco la justificación del dato, que habla que la Unión Europea potente del futuro necesitaría 24, un informe europeo, no un informe particular de alguien así, 24 millones de nuevos inmigrantes en Europa. Pero como no tengo, muchos en España, además. Sí, pero como no tengo eso, pero precisamente me alegro que lo digas, el tema de muchos en España. El tema de la inmigración, ahí antes hablábamos de energía nuclear en la otra ocasión, pues el miedo a la bruja, el miedo al que viene a quitar el pan, los populismos y todas estas cosas. Bien, pero lo cierto es que Europa es una sociedad que necesita una entrada de gente joven y gente capaz. Si me limito a un sector que conozco mejor por mi propia experiencia en el Consejo de Europa, veo que lo que hace falta es, no me gusta emplear la palabra mano de obra, pero entiéndase que no está dicha con maldad, mano de obra cualificada que necesitamos. Y se produce muchas guerras a nuestro alrededor, era la de Siria, tenemos Ucrania, tenemos, quién sabe, la otra. Entonces, de todos estos, ahí hay una serie de personas que acaban huyendo de sus países. Cientos, miles, muchos miles. Y que muchos tienen una situación que cuando llegan no vienen con su diploma debajo del brazo para conseguir un puesto de trabajo, porque han salido corriendo porque el bombardeo de turno le iba a derrumbar su casa. Entonces, ¿qué habría que hacer? Habría que darles una solución fácil de integración en nuestra sociedad para aquello en lo cual estamos necesitados, que no tenemos capacidad. Hay que cubrir puestos. Hay que cubrir puestos. Eso me trae un recuerdo que merece la pena.
que es la llegada del buque Sinaloa al puerto de Veracruz el año 39, cuando fue a recibirlos el presidente de la República, Lázaro Cárdenas, la República de México, y les ofreció, les abrió los brazos y lo aplicó enseguida. Se aplicó en México, siguiendo el espíritu de Lázaro Cárdenas, un criterio que era que, claro, la gente había salido como muchos salen ahora. Los famosos no, pero no eran unos poquitos miles los que había que ayudar, eso ya lo tenían. Es decir, si iba León Felipe allí con sus libros iba a vender, o cualquier otro, ¿no? ¿Qué es lo que tenía que hacer? Aquellos que eran unos buenos profesionales, unos buenos arquitectos, unos buenos médicos, ¿no? Aprovecharlos. ¿Cómo hacerlo? Deme su diploma. No he podido traerlo. Entonces la búsqueda de avalistas de la misma profesión se utilizó allí. Y fue un gran éxito. Hay que recordar que al cabo de unos años en la Ciudad de México se convirtió la Facultad de Medicina, la Facultad de México, se convirtieron en el número 1 del mundo en cardiología. Y era la herencia española de ese tiempo. Entonces hay que hacer cosas de esas. En el Consejo de Europa, yo tuve la suerte de participar en un grupo de trabajo para hacer un reconocimiento de estos profesionales que vienen de países. Allí se hablaba en aquel momento mucho de Siria. ¿Y qué ocurría? No le podía decir al que venía de Siria, dicen, mire, váyase usted a Estocolmo a examinarse, no sé qué. No, había que hacer un desarrollo telemático y con unas condiciones de verificaciones suficientes de los datos que se aportaban. Y ahí se dio una solución buena, fue presentada en un pleno del Consejo de Educación de la Comisión de Educación del Consejo de Europa, que fue un éxito. Entonces yo creo que ahí tenemos eso. En definitiva, porque veo que me estoy alargando mucho, en definitiva creo que el tema del libro lo que pretende es es fundamentalmente tener un sentido pedagógico, de explicar cosas, de animar, no es un libro de enfrentamiento político, un libro de integración, y donde los valores europeos guíen todas estas cuestiones. Por ejemplo, el valor propio de la tolerancia. No se trata de que quien escribe el libro, en este caso soy yo, esté en posesión de la verdad absoluta, ¿no? Pero que sumemos todas nuestras energías para construir un mejor futuro para las siguientes generaciones, que a ellos ya les tocan pasos adelante. Lanzar un mensaje de esperanza. Sí. Si te parece, hacemos un pequeño descanso. Muy bien. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana. Nos has contado en la primera parte la esencia de tu libro. Y yo veo que tú eres optimista. Voy a tratar de ser pesimista. Muy bien, me parece muy bien. No negacionista, digo pesimista. Por aquí ha venido mucha gente hablando de tecnología. Tú eres también tecnólogo, aparte de humanista. Y creo que hay un sentir popular dentro de la gente que desarrolla tecnología y del empresario, de que Europa, lejos de crear más Airbus, digo por poner un símil rápido, lejos de ser más agresivo en cuanto a la integración de lo que es el desarrollo económico de los países, y perdido en esa discusión que tú dices de las culturas locales, de quién mando más, de si yo quiero esta opinión, tú quieres la otra, la gobernanza que tú dices, ¿no? El tema del veto también. Complicada más, estamos en un momento complicado porque cada vez somos más, ¿no? Lo cual complica más la situación. Europa, lejos de resolver ese tipo de problemas, lo que está haciendo es regular mucho más. Regular es fácil. Digamos que regular dentro de los organismos de la Comisión, del Parlamento, cuando tienen que hacer algo, ¿verdad? Cada vez sacamos más regulación. Hay gente que dice que lo que estamos haciendo es capando, y valga la expresión,
esa capacidad de desarrollo de las empresas europeas en los temas del genoma humano, de la inteligencia artificial. Cada vez que sale algo nuevo, Europa va a ser la más exquisita. Evidentemente más exquisita que los chinos es fácil, ¿verdad? Pero es que también los americanos están siendo mucho más libertinos, por decirlo de algún modo, en cuanto a la regulación de todo este tipo de cosas, ¿no? Y yo he ido aquí en este estudio y se ven artículos, tú los habrás leído también, de que nos van a pasar por la derecha y por la izquierda. Entonces, no sé, dentro de ese optimismo, y tú también hablabas antes de qué cosas deberíamos de hacer, ¿tú estás de acuerdo con que deberíamos de crear más desarrollo? Y me refiero a ideas, por ejemplo, que ahora Mario Draghi, que ha escrito su manifiesto, que creo que lo habrás leído y lo ha leído muchísima gente, lo hemos leído muchísima gente, y yo creo que es bastante acertado, ¿no? Es bastante acertado respecto a los riesgos que tenemos, ¿no? En cuanto a quedarnos atrás. Y es una pena, ya resumo, es una pena porque yo recuerdo hace años cuando yo tengo amigos americanos, estás seguro que tú también, y la gente de a pie, estoy hablando de gente de a pie que, bueno, yo cuando estuve en Estados Unidos en los 70, alguno me decía que si estábamos cerca de China o por ahí. O sea, el americano medio en los años 60 y principios de los 70 no sabía dónde estaba España. Gracias a Dios, yo creo que ahora todos saben dónde está España. Pero este tipo de americano medio le preocupaba. ¿Vais a ser europeos? ¿Vais a ser una gran nación? 300 millones, 300 y pico millones, con una capacidad de consumo tremenda, pero también con una capacidad de desarrollo tecnológico y de fabricación tremenda, ¿no? Como, de hecho, lo ha demostrado. Has puesto el ejemplo, es que Airbus se ha comido a Boeing en un momento dado, ¿no? Y le ha creado muchas cosas porque Boeing se ha dejado. Boeing, y porque Boeing también fue un producto de la NASA, de el gran acierto de Estados Unidos y de Kennedy, de gestionar la I+D de un país de esa forma tan extraordinaria, ¿no? Todo lo pagaba el desarrollo espacial, incluido la Boeing, la Lockheed y todas estas marcas. Con esto resumo, ese miedo yo creo que al americano medio ya se le ha pasado, ¿no? Ya no nos ven cómo nuestro papel en la guerra de Ucrania, cómo hemos reaccionado ante la guerra de Ucrania, cómo estamos reaccionando ante los envites de los americanos. No sé qué opina, yo creo que somos bastante bufones y no sabemos demostrar cuál es nuestro poderío en este tipo de relaciones internacionales. Ahora decimos todos, viene Trump y vamos a cambiar, porque ahora Trump dice que sí, entonces Biden dice que no. Pese a que tenemos gente en la Unión Europea que trata de sacar pecho, no voy a decir que no, y gente buena, pero yo creo que se quedan solos a nivel general. Con esto te he dado bastante para esta segunda parte y además ahora te interrumpiré si es necesario. Dime, ¿qué opinas? Bueno, ¿eso es cierto? Sí, pero ahí se pueden encontrar muchos ejemplos de mala praxis, no llamar mala praxis en sentido negativo que se dice, sino de errores tácticos a la hora de construir la Unión Europea. Pero yo creo que construir la Unión está muy por encima de los detalles concretos de la regulación y no regulación. ¿Qué ocurre? Que todo viene derivado del tema de la gobernanza. Es decir, nosotros somos 500 millones de personas, un mercado como ninguno, con la capacidad, en la riqueza. Si sumamos todas nuestras universidades, no superaremos a las americanas, pero somos competitivos con ellos. Pero el tema es que la gobernanza está basada en que se tienen que aceptar las cosas. Por unanimidad se tiene, casi todas, ¿no? Las importantes, se tiene que hacer, no pisar callos, como se diría. Intentemos que acepten las cosas. Bueno, y países con derecho a veto. Y países con derecho a veto. Esto es muy duro. Sí. Entonces, claro, el problema es que eso es lo que hay que superar. Estoy de acuerdo contigo. La cuestión, si nosotros tuviésemos la oportunidad, o los europeos, supongámonos, obtenemos aquí la síntesis del europeo multiplicado por 500 millones, que apretase un botón y diría, ¿qué tengo que hacer para superar estos problemas? No es decir, vamos a revisar las regulaciones que son excesivas, vamos a mirar no sé qué, sino vamos a hacer un cambio total de la gobernanza en Europa. Eso es lo que yo creo que puede salvar muchas dificultades en el tema de cómo construir.
Sí, pero ahí cuando queremos cambiar la gobernanza aparecen los instintos más primarios de cada una de las culturas. Tú lo sabes muy bien. Y no se pasa de un punto. Bueno, pues habrá que pasar de un punto, si queremos. Y quizá esto a mí me lleva, y durante un tiempo lo he pensado, no quiere decir que ahora esté totalmente convencido, pero tampoco dejo de estarlo, en que quizá llega un momento de una Europa de las dos velocidades, para superar ese lastre que significa los frenos, no quiero decir Bulgaria, entiéndase, pero países o Eslovenia o no sé cuánto, o cuando no se le conceden las subvenciones suficientes, entonces ya se hacen euroscépticos. ¿O cómo podemos admitir como un país que esté en una primera posición, incluso que durante 6 meses ha liderado la Unión, como es Hungría, contraria de la Unión? Es decir, un espía desde fuera, o al revés, un espía para los de fuera desde dentro. Permíteme que te añada otro factor para que añadas a lo que vas a decir ahora. Has hablado antes de Jacques Delors. Estamos hablando, y podemos hablar de Felipe González. Sí, sí. Podemos hablar de otros políticos, no de los últimos que hemos tenido en España, por desgracia. Hemos tenido a Aznar, que era un hombre de Estado, Felipe González, Jacques Delors, has hablado también de los socialistas franceses. Ahora mismo, ¿no crees que otro lastre tremendo que tenemos es la calidad de nuestros políticos a nivel europeo? Sí. Porque no son hombres de Estado, ¿verdad? Son populistas. Bueno, en el otro lado tenemos lo mismo, también en Estados Unidos. Yo creo que con una sociedad muy polarizada, además, que eso es otro problema, muy polarizada entre izquierda y derecha. Mira, yo creo que ahí lo de los políticos hay lo que hay. Pero también hay que pensar que no es que hubo una época donde había materia gris y ahora no, porque en el momento actual también ha habido un político que se ha frustrado, lo siento con locura por mi pasión por el europeísmo, como es el comienzo tan europeísta y tan visionario que tuvo Macron en el año 17. Es decir, el discurso de la Sorbona de septiembre del 17 de Macron es uno de los más bellos discursos europeístas y absolutamente en la línea con Delors. Yo creo que porque al fin y al cabo ser europeísta significa creer en la ciencia, creer en el progreso, creer en un mañana mejor. Mira, yo te puedo contar una anécdota personal que tuve con Delors. Yo conocí a Jacques Delors. ¿Y cómo lo conocí? Pues estaba yo de secretario general en el Consejo de Universidades y un amigo mío era rector en Salamanca, Ignacio Verdugo, y él, siendo el rector, se nombró doctor honoris causa de la Universidad de Salamanca Jacques Delors. Sabiendo mi pasión europeísta, mi amigo Ignacio, bueno, aparte por representación que me correspondía también, pero sobre todo por esa amistad conmigo o mía con él, me invitó a asistir a este. Estuve allí, disfruté muchísimo, pero eso no es lo importante, ¿no? Sino que luego el azar jugó a mi favor del modo siguiente. Se acabó el acto y a continuación hubo una comida en homenaje a Jacques Delors, donde la comida se organizaba en mesas pequeñas. Éramos, déjame echar las cuentas, éramos 6 por cada mesa, en particular la mesa presidencial. Yo estaba en la mesa presidencial con el rector y con Jacques Delors y otras personas que no me acuerdo, pero sé que al lado de Jacques Delors había una mujer al otro lado que no hablaba francés. Entonces a mí me permitió, de una forma fantástica, pasarme las casi 3 horas de la comida hablando con Jacques Delors, porque por cosa natural Delors habla un inglés muy bueno, siempre como hablan los franceses, un cierto acento especial, pero muy bueno. Y entonces giró hacia mí y hablamos. Entonces, claro, yo hablaba francés digno y estuvimos hablando. ¿De qué hablamos? Y pues yo le dije, mire usted, a mí me gustaría mucho hablar con usted del tema de la Unión Europea, pero es que estará harto de esto. Yo no le voy a molestar, así que no le voy a hablar ni una palabra. Y él aceptó con total naturalidad que a él lo que le apetecía hablar, en lugar de soltar un rollo, apretar el botón y soltar, pues sí, el tratado no sé qué, lo que decía antes, el paquete de los dos, no, sino hablamos, ¿sabes de qué? Y pues... usted, o ya el rector le había dicho que ya había
que había estado en París y que era, etcétera. Y ya sabía un poco que yo era de matemáticas, vamos, que profesor de matemáticas. Entonces, ¿y usted ha estado en París y tal? Y aún sigue por ahí Jean-Pierre Hoven en París 8 con los modelos matemáticos en economía. Se conocía a los líderes, él que no se había dedicado nunca a ser profesor de universidad, él que era economista, que no era matemático, se conocía a todos los que trabajaban con modelos matemáticos en el ámbito de la economía, que había unos cuantos allí. Ese es el espíritu del europeísta que construye de cara al futuro por encima del que va a las negociaciones de regatear en las limitaciones que se impongan a los demás. Es decir, que porque hay una cierta tendencia por parte de algunos que me enerva del tema del predominio de la mediocridad. Es decir, que esto quede totalmente regulado para que yo no me salga, aunque eso limite a los demás que salgan por el otro lado. Yo me evitan que yo salga hacia abajo, pero yo evito que salgan por arriba. Entonces, a mí me parece que en el tema de la gobernanza es una cosa fundamental. No obstante, no es lo único. Europa ha ido dejando asignaturas pendientes durante mucho tiempo. Y no es, por ejemplo, en ese tiempo donde se han dejado las cosas, el tiempo de Delors, pero no era de Delors, ni mucho menos. ¿Cuál? Pues Europa está basada en una aceptación de la gobernanza por unanimidad, de la bondad, de no sé qué, un cierto humanismo bondadoso, donde cuando alguien planteaba la necesidad de que existiese un ejército europeo, enseguida era rechazado. No se aceptaba la idea esta. Por cierto, últimamente de los pocos que he oído reivindicando el tema, aparte de Macron, pero Macron ha estado muy diluido en estos años, pero que lo recordaba, también otro de los que ha levantado la bandera esta, ya tarde, pero era el tiempo que él ha estado, es Borrell. Borrell ha levantado también la bandera de Europa. Le ha hecho falta desde hace mucho tiempo, estamos con mucho retraso, no disponer de un ejército, que eso sería importante para que no de menos que los americanos y nos hacen no sé qué. Eso no es un ejército que sea como tener el ejército alemán 2 o el ejército francés 2. No, un ejército entendiendo para esto, sabiendo que todos los ejércitos de los países están, pero para preservar esos valores y difundir los valores europeos y actuar ante las injusticias. Ese es un defecto que se ha probablemente derivado de la cultura de la paz. Claro, la cultura de la paz, estamos construyendo un ejército, pero lo cierto es que ahora en los 4 países mayores de Europa, bueno, yo no sé ahora con Meloni, pero los 4 países hasta hace unos meses mayores que habían hecho encuestas de opinión sobre el tema de trabajar en la línea de construir un ejército europeo, los 4 estaban a favor. Lo que pasa es que había una mayoría de países pequeños que aún se oponían. Entonces habría que ir encontrando, yo en el libro dedico una serie de capítulos a aspectos concretos de este tema, del combate de los populismos, las relaciones con Norteamérica, relaciones con China, todo eso, con otro que es muy importante. Yo viví aquí en la Academia Europea de Ciencias y Artes, viví también el tema de la entrada por favor, el debate que mantuvimos ahí sobre la entrada de Turquía en la Unión. Es otro. Entonces, Europa necesita más gobierno, hace falta más Europa. Aquello que decía un político americano que seguramente recordará, pero yo no me acuerdo ahora, que los males de la democracia se curan con más democracia, pues habría que decir que sí, Europa tiene males y esos males se curan con más Europa. Estoy convencido que hay que hacer un esfuerzo de ir a más. Se habla del populismo, que en tu libro hablas también del populismo. Sí. ¿Cómo se combate el populismo? Bueno, no, yo lo analizo, no digo. Aparte educando mejor a la gente, que es importante. ¿Qué? Que educando mejor a la gente, que es importante. Claro. ¿No? Y evidentemente este es un momento muy complicado de hacer afirmaciones en ese tema cuando algunos están quitando los límites para la propagación de los bulos. Digo algunos, en particular norteamericanos o multimillonarios norteamericanos. Entonces, pero sin duda el populismo... También es cierto que ha habido populismos en otras épocas en el mundo y eso ha pasado, se ha superado. Creo que si Europa tiene 220 años o 210 años de lucha en la construcción del proyecto político,
Y si Europa, entre esos 210 años, ya tiene momentos en los cuales los europeístas eran perseguidos en una guerra mundial, donde eran perseguidos para matarlos, ¿eh? Como por ser demócratas, más que por ser... y se han superado esos momentos difíciles se superarán. Yo estoy seguro que ahora no es el momento de la gran felicidad, no es el año de los, claro que sí, pero claro que es verdad que no es el año de los, pero que saldremos adelante, estoy convencido. Eso está bien. ¿Eh? Está bien que haya gente como tú que cree. Bueno, Y que trabaje para convencer a los demás. Claro, es que no solo es eso, ¿eh? Yo, por ejemplo, me he sentido muy europeísta en actividades de matemáticas por Europa, muy europeísta, ¿eh? O en la comisión, con la evaluación de proyectos de investigación, muchas cosas de estas, decir, y no me he ido ahí a decir, a ver cómo defiendo a los míos. Pero que hay que tener la convicción de que el tiempo malo pasará y que la fuerza de la idea de Europa es tan grande, hay tanta materia gris desde hace tanto tiempo detrás de eso, que no un tiempo adverso, de unos vientos adversos y de unos fanáticos pueden acabar para siempre con esto. Que la harán, la retrasarán, la perjudicarán, bien, pero al final volverá a brotar. ¿Crees que también este giro a la extrema derecha que tenemos en Europa es pasajero? Yo creo que sí, pero que es complicado. Es un tiempo duro. Hay que tener esperanza de que la razón se debe imponer. No puede, el mal no puede triunfar siempre. Claro, dice, demuéstralo. Pues no te lo puedo demostrar. Pero no puede ser. Es decir, cuando ves cosas tan bárbaras, tan salvajes que se plantean, incluso los propios planteamientos que hace el próximo presidente de Estados Unidos, me parecen unas cosas tan demenciales. Dice, bueno, si eso creyésemos que iba a triunfar, pues vámonos, no sé dónde, vámonos a ver si, yo qué sé, Sí, ya ha hecho la lista a los Reyes Magos. Sí. Dice Groenlandia para mi hijo, que le tengo aquí desempleado ahora, y el canal de Panamá vamos a volver a ver si nos quedamos con él, y bueno, estará pensando en qué más cosas quiere. Bueno, fíjate que ahí de todas esas cosas la única que puede tener, que la veo muy difícil, pero puede tener un poquito de más realismo por el origen que ellos pagaron mucho, eso es el canal de Panamá, porque las otras cosas ya las han intentado. Lo de Canadá ya lo intentaron totalmente. Bueno, lo de Canadá es verdad que también quiere Canadá. Pero lo han intentado, estuvo los 4 años suyos intentándolo. Y lo de Groenlandia, pues bueno, yo espero que la Unión eso no lo puede admitir, no lo puede admitir. Esperemos que no. Yo la verdad es que creo que vivimos en unos momentos bastante impredecibles. No sabemos lo que puede pasar con este tipo de personas. También es cierto que este tipo de personas, entre lo que dice y lo que hace, claro, hay una gran diferencia. Yo creo que hay un orden mundial que es difícil de cambiar, complejo. Y luego yo siempre digo, nos falta muchísima información, por lo menos a las personas que estamos en el día a día nos falta muchísima información de cuáles son los hilos que mueven detrás este tipo de cosas, ¿no? Está el poder económico, evidentemente. Y el poder económico sabemos quién lo tiene, o sea, siempre son los mismos. Sí. Tenemos muchos rusos con mucho dinero, tenemos muchos judíos manejando muchísimo dinero, tenemos muchos chinos ahora que también manejan muchísimo dinero y que son dueños de medio mundo, y tenemos árabes que manejan un montón de dinero. Y la propia sociedad norteamericana estos mandan. Ha desaparecido, la sociedad americana, parece que ha desaparecido. Es decir, solo están ahí Zuckerberg, este hombre Tusk y los demás, ¿dónde están? Porque mira que hay gente de grandes, primero, de grandes capitales, segundo, gente conservadora, el conservador americano culto, moderado, culto. Es que se lo van a arriesgar a que todo lo que ellos han construido ese país, que lo consideran su país, se lo va tres locos, no creo que le dejen. Yo creo que yo estoy de acuerdo contigo que hay resortes, que es difícil de evaluar, que no las conocemos muy bien, pero yo creo que hay resortes. Tampoco sabemos muy bien, en una época de incertidumbre y de guerras a nivel de todo Oriente Medio, Palestina, que es un
un lugar que está en plena explosión y ahora, bueno, lo de Ucrania, que es una guerra totalmente inaudita, por decirlo de alguna forma. Eso es increíble. Y a pesar de esto, mira, los mercados siguen subiendo y subiendo. Y vivimos una época increíble. Y dices, bueno, ¿quién está manejando esto? Sí. Es curioso. Tendría que estar bien. Yo no sé explicarlo, no sé si lo sabe explicar alguien, pero hay alguien, está claro, que está manejando muchos hilos y no nos conocemos. Yo también están esperando que se quemen un poco y que están movidos porque son personajillos, aunque sean multimillonarios, el hombre más rico del mundo, pero los ves actuar y dices, ¿y qué hay detrás, más allá de la especulación? Exactamente, y además qué ideales o qué tipo de proyectos aunque, bueno, lo que tú has dicho, lo que tú estás comentando son todos proyectos evidentemente de mucha altura, desde el punto de vista humano, ¿no? No podemos estar en manos de gente que lo único que busca es el enriquecimiento vil, inmediato. Pero bueno, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros, por transmitirnos en ese libro que recomendamos a todos los que nos siguen, en el que nos transmites esperanza. Yo creo que es bueno además que la gente en este país se forme bien, para eso es este programa, entre otras cosas, y traeros a vosotros. Y yo creo que tu libro también puede ayudarles a formarse también en lo que es la historia de la Unión Europea y hacerles más europeístas, porque evidentemente, con todo lo que yo te he dicho al comenzar esta segunda parte, creo que Europa es un gran proyecto y evidentemente tiene que seguir adelante. Creo que seguirá. Nos hará sufrir, pero seguirá. Muchas gracias, Francesc. Muchas gracias, un gran placer. Muchas gracias. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana.